en un tema que no nos habíamos metido tanto, que son las infancias. Creo que es un tema que vale mucho la pena discutir y también escuchar a las infancias, algunas ya no tan infantes como Alicia, pero que en algún momento fue niña, pero que incluso las niñas y niños ya no son niños y niñas. O sea, creo que el más chiquito, que tenía 15 años, Leo, que era el más pequeño, ahora ya es un adolescente, y creo que también da cuenta de que las desapariciones no es un tema, no son números, sino es parte de una historia, y que hay personas que van creciendo, y eso, cuando se hizo la publicación eran niñas y niños y ahora no lo son. Y creo que es muy potente también, sobre todo para las mismas familias de personas desaparecidas, recordar que las niñas, los niños y los adolescentes no son de cristal, y creo que también tienen voz y tienen algo que decir, no solo frente a la ausencia de sus padres y madres que fueron desaparecidos, sino a la ausencia de su familia, que sale a buscar y no les dice que sale a buscar, y les mienten y les inventan historias, muchas veces, bueno, la mayoría de las veces en un intento de protegerles, pero que al final te das cuenta a qué salió tu abuela, qué salió tu mamá, qué están saliendo tus otros familiares, y a ti te dejan en la casa. Entonces, a mí me gusta mucho esta publicación, que además es una publicación muy bonita. O sea, es un tema muy doloroso, pero creo que también hay que retomar que pueden ser historias que se pueden contar desde el amor, desde la esperanza, y que puede ser un objeto como es este libro, que es muy bonito. La publicación es gratuita, está acá si la quieren tomar, se puede descargar también en línea, para que nos ayuden también a distribuirla, y pues solo agradecerles nuevamente su presencia. Gracias, Kiki, gracias, Jorge. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Pérez, integrante de aquí del equipo del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez SJ, y hoy tengo el honor de poder compartir mesa con tres mujeres a quienes admiro muchísimo, y también de poder compartir el espacio con personas a quienes también admiro desde sus diferentes luchas, desde el pasado, de hace unas décadas, y en el presente. Recupero, antes de empezar y antes de presentar a Ale Cartagena, que nos va a presentar el libro, y a nuestras autoras, una parte del prólogo, porque creo que ahí cuenta muy bien la semilla que dio pues vida a este libro. Daniela Agrea es quien escribe este prólogo, y nos menciona sobre Alicia de los Ríos, que Alicia entendió que cuando las personas militantes dejaron de ser perseguidas y volvieron a la vida pública, que cuando la sociedad quiso superar, y a veces para superar negar también lo que sucedió, pocas personas voltearon a ver a las hijas e hijos, a estas infancias, a estos adolescentes, de sus compañeras y compañeros. Y esta frase que voy a citar también creo que es esencial para comprender el porqué de este libro. El mundo ignoró muchas veces a esas infancias, y me parece que habrá otras infancias en circunstancias donde no podemos dejar de ver esas comunidades huérfanas. Me imagino que son tus palabras, Alicia. Y yo con esto quiero abrir el espacio, porque yo interpreto que esta es la semilla que da vida al libro. Y pues nada, le voy a pasar el micrófono a Ale Cartagena, no sin antes presentarla, y que ya a su vez pueda presentarnos a nuestras autoras. Alejandra Maritza Cartagena López es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos y Paz por la Universidad de Guadalajara, el ITESO. Ella actualmente es investigadora de este centro, responsable del programa de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición, y forma parte también de la Junta de Gobierno como representante del ITESO del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como de otros espacios gubernamentales. Recientemente fue nombrada coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda. También es integrante del Comité de América Latina y el Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, y recientemente fue nombrada vicecoordinadora de CLADEM.
y es integrante del colectivo Nacidos en la Tempestad, integrado por hijas e hijos con mamá o papá desaparecido, y pertenece a este colectivo toda vez que es hija de Leticia Galarza Campos, desaparecida el 5 de enero de 1978 por la Dirección Federal de Seguridad. Sin más, te paso el micrófono, Ale, para que... Muchas gracias, Diana. Buenos días. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo tengo el gusto también de presentar a Jessica, Alicia, y de estar en una mesa con mujeres que admiro y quiero. Y bueno, Jessica Chantal Alcázar Romero es activista y defensora de derechos humanos con más de 15 años de experiencia en acompañamiento a víctimas, con especial énfasis en víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, historiadora de formación y maestra en humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha trabajado desde su adolescencia en organizaciones de la sociedad civil en la promoción, defensa de los derechos humanos con perspectiva de género. En el artículo 19 se ha dedicado a incidir en procesos de justicia con la defensa del derecho a la verdad, memoria, acceso a la información y libertad de expresión, así como la documentación de agresiones letales en contra de defensoras de derechos humanos, principalmente a personas buscadoras en México. Actualmente es coordinadora de prevención del programa de protección y espacio cívico de artículo 19. Les pido un aplauso para la compañera. Y bueno, ahora voy a presentar a Alicia de los Ríos, mi querida hermana, doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, docente e investigadora en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. A través de la historia oral investiga insurgencias, contrainsurgencias y colectivos de familiares de personas desaparecidas en México desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Es hija buscadora de Alicia de los Ríos y de Enrique Pérez Mora. Por ello, participa de proyectos y organizaciones de la sociedad civil y de litigios estratégicos sobre graves violaciones a derechos humanos, y yo aquí le pondría que es la única mexicana que en los últimos años le ha puesto cuerpo, cara al Estado. Gracias. Bueno, yo hice una presentación de 10 hojas, pero luego me dijeron que era breve. Y no voy a decir el nombre de quien me dijo que era breve, pero casi lo estoy viendo. Entonces, voy a hacer breve. Antes de reclamar que la primera reunión que se tuvo para hacer este libro iba a contar también mi historia, pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, ¿qué son Migas entre Gigantes? Es un libro colectivo escrito por Alicia de los Ríos, por Jessica y por Daniela Herrera, publicado en marzo del 2025 por la Fundación Henry Moore en colaboración con Artículo 19. El libro reúne las historias de infancias, adolescencias y juventud de personas cuyas madres o padres fueron desaparecidos o víctimas de ejecuciones extrajudiciales en México cuando eran niños o adolescentes. Es un libro con las voces de quienes vivieron la desaparición o ejecución de mamá o papá, una niñez, adolescencia y juventud marcada por muchas preguntas, con tristezas acumuladas por la ausencia, pero que al mismo tiempo nos formó o los formó. Y no en el dolor eterno, sino en la lucha y la resistencia. Y aquí estamos, un montón de hormiguitas interpelando al Estado. En síntesis, Hormigas entre Gigantes hace lo visible lo invisible, hace visible lo invisible a niños, niñas y jóvenes que crecieron entre la ausencia, entre la palabra desaparición, el dolor, la incertidumbre, la búsqueda y la justicia, y que sin embargo han construido memoria, lucha, dignidad y un compromiso vital con la verdad y la justicia. Es un libro testimonial, político, emotivo y cargado de una historia que quisieron borrar.
Mientras lo leía, que lo he leído hasta 3 veces, buscando mi historia, digo, por aquí va a estar, pero no está. Recordaba mucho las pláticas con algunos de ellos, en cómo cuando hablamos con otras personas que conocen nuestra historia es una cosa de, ¡ay, tu papá fue guerrillero, qué padre!, ¿no? Y leía lo que decía Miguel, ¿no? Pues hubiera preferido que hubiera sido padre y no guerrillero, ¿no? Es decir, si bien es cierto que para muchas personas la lucha de nuestros padres y de nuestras madres es hasta heroico, a muchos de nosotros nos marca. Y bueno, quiero seguir. Elegir contar la historia, abrir las heridas, nombrar a quienes otros buscan silenciar, eso ya fue un acto de rebeldía, de valentía y de amor, y se los agradezco por ello. Entregar su voz, su memoria, para que otras infancias invisibilizadas sepan que no están solas, eso es dignidad. He caminado un camino parecido al que cuentan en estas historias, sosteniendo la memoria de una madre que también desapareció. Conozco el vacío, el duelo y la rabia, pero también sé del deseo de justicia, del compromiso con la verdad, tan necesario como doloroso. Al leerlas, encontré un espejo que refleja mi propia historia. Madres, padres que fueron arrancados, vidas que no se borran, aunque algunos intenten silenciarlas, hemos sido muy ruidosas. Su palabra convierte el silencio en memoria, la orfandad en comunidad, el dolor en fuerza colectiva. Con cada página de hormigas entre gigantes, con cada historia, se convirtieron en puente entre generaciones, entre mujeres, entre madres, entre hijas, entre hijos, entre padres. Se convierten en memoria viva, en testimonio de esperanza. Gracias por escribir, gracias por escuchar, gracias por nombrar, gracias por resistir. Gracias porque su voz y la de todas nuestras hermanas y hermanos de lucha sigue resonando hasta quebrar la impunidad y construir la verdad. Y esto va para Alicia. A veces pienso que nuestras historias se encontraron mucho antes de que nosotras mismas pudiéramos nombrarnos. Tal vez porque nuestras madres compartieron lucha y creo que destino. Tal vez porque crecimos en un país que insiste en convertir la ausencia en costumbre, pero también porque al escucharte y leerte sentí que alguien más había atravesado ese mismo túnel interminable donde se mezcla el amor, la rabia, la memoria y la orfandad. Tu escritura, querida Alicia, ha sido compañera en un camino que ninguna hija o hijo debería recorrer. Cada palabra que compartes, con cada recuerdo que dejas abierto como una ventana que no quiere cerrarse, haces visible aquello que a tanto les conviene mantener en las sombras. Nombras a las niñas y a los niños que crecimos sin respuesta, reivindican nuestra voz, esa que por años parecía demasiado pequeña frente a un Estado que nos quiso aplastar. Y aún así, seguimos aquí, hormigas que se enfrentan a gigantes. Pienso en ti, en tu madre y en la mía. Pienso en cómo la geografía se volvió herida. Un mar que duele, una montaña que oculta, un camino que falta, un silencio que pesa. Y nos hemos negado a guardar silencio. Y sin embargo, hemos seguido caminando, buscando, nombrando. Porque buscar ha sido parte de nuestra vida cotidiana. Porque la desaparición no se queda en los expedientes, se instala en la casa, en los sueños, en los silencios incómodos, en los lugares donde el corazón recuerda antes que la memoria racional. La búsqueda se volvió nuestra compañera, nuestra brújula, nuestro modo de entender el mundo. Por eso tu voz, querida Alicia, es tan necesaria, porque cuando tú hablas, nos hablas a muchas. Las hijas que crecimos con una silla vacía, a las que tuvimos que inventar respuestas para sobrevivir a la infancia, a la que cruzamos el país con la memoria al hombro. Tu palabra es una forma de sostenernos, de decirnos que no estamos solas, que nuestras historias, aunque rotas, se siguen escribiendo desde la dignidad.
Gracias, Alicia, por abrir tus heridas para que otras podamos reconocer las nuestras. Gracias por transformar tu historia en un puente hacia otras vidas marcadas por la ausencia. Gracias por enseñarnos que la memoria no es una tarea del pasado, sino una forma de habitar el presente con las manos llenas de amor y de resistencia. Y creo que justo abres tu presentación del libro hablando de que este libro tiene voces individuales, sí, pero también que hacen una voz colectiva. Aquí podemos presenciarlo. Y creo que también es un archivo de memoria viva, ¿no? Y en este sentido, al entretejer el pasado y el presente, nos hace un montón de preguntas y de reflexiones que creo que son muy importantes, y por eso vamos a abrir el espacio para empezar a dialogar con ustedes, con Alicia, con Jessica, y también el público, si tiene alguna duda, algún comentario que quiera aportar a la discusión. Este es un diálogo abierto. Entonces, bueno, la dinámica más o menos es, Coqui, mi compañera también del centro, repartió partes del texto que la gente puede leer, y a partir de esas lecturas tenemos unas preguntas para poder hacerles del libro. Entonces, Coqui. Si no solo acompañé a mi abuela y a Marta, sino que lo asumí como una responsabilidad mía. El micrófono. Ok, empiezo otra vez. Y no solo acompañé a mi abuela y a Marta, sino que lo asumí como una responsabilidad mía. En el año 2002 me hice cargo de la investigación documental en el Archivo General de la Nación y ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSP. En ese momento asumí ya no solo la denuncia y búsqueda de mi mamá, sino la de todos los compañeros de Juárez y Chihuahua, y me convertí, digamos, en la profesional del comité. Muy bien. A partir de ese texto salta la primera pregunta, que es: Alicia, tú participas en esta obra, en este libro, como niña que viviste la ausencia que tanto se señala en el libro, pero también como una profesional, como historiadora. ¿Qué decisión, o sea, qué hay detrás de esa decisión de estudiar historia, y cómo se compagina y cómo vives esta doble mirada desde el libro, ¿no? Como niña que cuenta su historia de su infancia, pero también como historiadora que nos señala varias cosas en el libro? Gracias. Qué bonito ver tantas caras conocidas y queridas reunidas acá. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias al centro por su recepción, a Jessy y a Jorge y a La Voz y al Artículo 19 por impulsar este trabajo, y bueno, por alusiones personales. Yo quiero empezar diciendo que Alejandra estaba apuntadísima para formar parte del texto. Tengo testigas, pero su apretada agenda no coincidimos para entrevista, y yo le acabo de prometer un 10 de mayo que le voy a hacer su libro a ella solita. Entonces un día lo presentaremos, ¿no? Pero yo creo que lo que acaba de decir Alejandra tiene todo el sentido del mundo, es decir, contar en específico la vida de Alicia y de Enrique es contar la vida de Leticia y de David, los padres de Alejandra, ¿no? Y en eso entró como la historia. Jessy y yo nos propusimos, esta idea nace a partir de trabajar con un campamento de niñas y niños en Cuauhtémoc, Chihuahua, con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Y estaba Jorge, que ahorita habló. Jorge es hermano y tío de dos personas desaparecidas en Coahuila,
En el mismo campamento estaba Tania Ramírez de Hijos, estaba Guadalupe Rodríguez de Huellas de la Memoria, y nos dimos cuenta que no había algo que recogiera las impresiones de niñas y niños, hijos de personas desaparecidas, que en ese momento me parecía que sin quererlo estábamos, yo por lo menos en el ejercicio que estaba haciendo con ellos de contar su biografía, ¿no? Desde la historia oral, estaba revictimizándolos porque no querían contar eso, ¿no? En ese momento. Con Jessie y Artículo 19 estábamos trabajando Archivos de la Resistencia, y yo llegué, me parece que conmovida, a decirle a Jessie, vamos a hacer algo con niñas y niños, y empezamos inmediatamente. Y lo que nos preocupaba mucho como historiadoras era hacer una metodología de historia oral que justo no revictimizara, y ninguna de las dos había trabajado con niños, con niñas, y en ese sentido pues fuimos aprendiendo. Jessie fue la que me entrevista a mí, o sea, la entrevista que viene en el libro es hecha por Jessica, ¿no? Y claro, evidentemente estaba entrevistando a la mujer de 40 y pico años, pero también a la niña, a Lichita, que estaba contando desde la casa familiar lo que, ¿no? Entonces, eso ocurrió con todos los adultos, que Ale conoce bien, son hermanos de nosotros, ¿no? Hermanas. Y eso, o sea, también siempre nos planteamos hacer un equilibrio entre el pasado y el presente, que es una cuestión de historia también, porque creíamos que teníamos que atender no solamente en nuestra comunidad, y Ale no lo dejará mentir, muchas veces a la gente de la insurgencia piensa que las desapariciones forzadas no son lo mismo ayer que hoy, y Ale y yo decimos que sí son, con los contextos diferentes, pero que el Estado sigue siendo el responsable. Entonces queríamos también desde la historia inspeccionar esos puentes que, si bien son con variables, tienen un punto en común, ¿no? Y son, nos dimos cuenta en mucho que no se tomaba en cuenta las infancias. Eso. Gracias, Alicia. ¿Vendrá otro texto? Teresa nos va a ayudar con un texto de Daniela Roa en la introducción. Ante la presencia de la ausencia, las infancias y adolescencias tienen un riesgo particular a desaparecer, al menos en dos sentidos. El primero, porque las personas adultas estamos ocupadas en lo urgente, lo importante, encontrar a quien fue desaparecido. Y ponemos todas las herramientas y la energía en lograrlo, porque es lo que queremos y necesitamos. Encontrar a ese amor, intentar recuperar lo que fuimos. Y buscar es el único verbo que importa. La persona desaparecida es lo único que importa. El segundo, porque tenemos tanto miedo a la desaparición y a lo que hacen en nosotras y nosotros, que queremos proteger a las infancias y adolescencias de ese vórtice de incertidumbre, de duda, de imaginaciones terribles y posibles. Entonces intentamos cuidarles, protegerles, tanto que ese exceso de cuidado a veces termina por anularles. Pobres infancias, tan indefensas, tan pequeñas, tan incompletas, que no se enteren de nada, que sigan creyendo que todo sigue igual, aunque alrededor el mundo se desmorone. Gracias. Y con este texto queremos abrir una pregunta para ti, Jessica, que es, ¿nos puedes platicar un poco más de cómo se involucra Artículo 19, sobre todo porque sabemos que el trabajo de Artículo 19 está enfocado hacia personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos, y el tema de las infancias y las adolescencias a nivel mundial es muy poco visibilizado? Entonces, en Artículo 19, ¿cómo significó esta inclusión de estas voces, de estas historias en la historia también del país, con este libro que nos habla de cómo están también entretejidas? Sí, muchas gracias. Sobre la pregunta de cómo nos fuimos involucrando como organización, prácticamente Alicia lo ha comentado un poco. Pues ella se nos acerca, ¿no? También venimos trabajando mucho tiempo con Alicia de los Ríos, no solamente como familiar,
sino también con algunos otros sobrevivientes en procesos de memoria. Desde artículo 19 pensamos que la memoria es una herramienta de lucha del presente que nos ayuda a visibilizar la problemática de la hora, ¿no? Pero sobre todo también hemos venido trabajando mucho en el acceso a la información pública, de archivos dedicados sobre graves violaciones de derechos humanos. Tenemos dos plataformas, Archivos de la Represión y Archivos de la Resistencia. Y en este contexto es cuando Alicia se nos acerca y nos comenta la importancia de hacer un trabajo de investigación y que también retome los archivos cotidianos, ¿no? Es decir, los archivos que están en la casa, de los familiares, ¿no? Con una perspectiva de resistencia, justamente. Y yo agradezco mucho justo a los protagonistas, a estas 8 historias, porque nos abren sus archivos, pero nos abren su parte más íntima, su hogar, sus casas, sus fotografías familiares, o lo poco que podrían tener de esas fotografías familiares, ¿no? En el caso de Ricardo Dorado, ¿no? Él no tiene fotografías familiares, pero las fotografías familiares o que lo vinculan más directamente con su familia son los periódicos prácticamente de la ejecución de sus padres. Entonces es muy fuerte, digamos, como este archivo, ¿no? Esta es nuestra vida cotidiana, y así es como nos involucramos en el artículo 19, pero también porque pensamos que el derecho a la verdad no solamente son los testimonios de los archivos, sino también las historias vivas, y nos parecía fundamental rescatar esas historias desde otras narrativas, no desde las narrativas del Estado, no desde las narrativas solamente de conocer a las personas desaparecidas, no porque las personas desaparecidas o personas ejecutadas no fueran importantes, sino porque queríamos poner énfasis en cómo esas desapariciones, esas ejecuciones extrajudiciales habían pues atravesado las vidas de las infancias. Y a pesar que el libro va a entrevistar a personas adultas, sí lo hace desde un enfoque de perspectiva desde su infancia. Fue reunirnos con la Lichita, reunirnos con Ricardo, ¿no? Con un sobreviviente, ¿no? De la ejecución y del operativo en Juárez, ¿no? Es el único niño, ¿no? Que sobrevive, menos de 2 años tenía Ricardo cuando sobrevive, y es acercarnos con esas remembranzas o lo poco que sabían o recordaban, y que también fue interesarnos en pensar desde esa perspectiva, en preguntarles cómo les atravesó la desaparición, pero también aprender de cómo lo enfrentaron. Esto nos parecía importante. Fue muy complicado también, ¿no? Porque si bien Alicia y yo no habíamos trabajado con infancias, o ambas siendo historiadoras habíamos trabajado en la investigación de archivos, en el periodo de la contrainsurgencia, ambas nos dedicamos a este periodo, sí fue todo un reto pensar cómo la metodología iba a cuidar la recuperación de la historia oral, pero desde sus recuerdos, poniendo énfasis en sus voces, en sus recuerdos, en la memoria, y también trabajando las entrevistas con adolescentes, niños, que creo que eso también fue bastante complicado, ¿no? Cómo acercarnos y cuidar lo que nos estaban expresando. De esa manera el artículo nos sumergimos, digamos, en el compromiso de tener este libro. Fue bastante cuidado, ¿no? O sea, desde el primero, solo hicimos las entrevistas, hicimos el trabajo de campo, luego las transcripciones, luego cuidamos, Dani también entró como a la parte de darle forma al libro, de organizar cómo iba a estar seleccionado cada historia, hasta que logramos sacar el texto, y prácticamente desde el artículo con la perspectiva del derecho a la verdad, el derecho a la memoria, y también pensar los archivos como archivos orales, como archivos vivos, y como un derecho del acceso a la información pública, ¿no? Y si bien artículo 19 nos dedicamos a la defensa de periodistas, también estamos con la certeza, o también diciendo una apuesta política de la propia organización, también de trabajar con otras graves violaciones, porque el país lo amerita, y pues es trabajar también con las buscadoras, ¿no? Y entonces hemos empezado a trabajar con las buscadoras, hemos
incorporado en nuestra metodología de documentación graves violaciones a los derechos humanos de buscadoras, y también respondiendo a esa necesidad y dar visibilizar el trabajo con infancias, ¿no? También nos decíamos, ¿cómo les vamos a explicar a las infancias qué significa la desaparición si no recuperamos sus propias historias, si han sido silenciadas? Gracias, Jessica. Creo que con esto último que mencionas es un punto muy importante al preguntarnos qué desaparece cuando alguien desaparece, pues el libro nos menciona algo muy importante como es las infancias que no están siendo visibilizadas y la manera en la que ellas están afrontando una violación tan grave como es la desaparición de personas en el pasado y en el presente. Entonces, con esto pasamos al siguiente texto. Mariana Rosvalega Ricardo. En esa misma calle hubo un momento que marcó mi vida. Tenía 6 años y jugaba con un grupo de niños a los quemados. Aventábamos la pelota, uno de ellos la agarraba y el resto salía corriendo. De repente, el juego paró y no recuerdo cómo ni por qué razón, empezó una plática sobre el día que mataron a mis padres. Los narradores tendrían como 11 años y recordaban que ese día por la mañana llegaron camiones con soldados y un cerco militar se posicionó frente y a los costados de mi casa. Los padres metieron a los niños y empezó una balacera. Uno de los compitas decía que varios años después, una de las ventanas de su casa todavía tenía un cristal quebrado por una bala. Los niños hablaban de la balacera, de las personas que mataron y del niño que sobrevivió. En ese momento entendí que ese niño era yo. Gracias, Mariana. Con este texto quisiéramos pasar a preguntar sobre estos diferentes momentos y también ritmos de conocer más estas verdades chiquitas que mencionaba Daniela Herrera en su prólogo, no solamente en las historias de las desapariciones del pasado de hace unas décadas, sino también cómo las vemos que se entretejen con las del presente, que las que también vienen estas historias. Y la pregunta es, ¿cómo se puede invitar a la construcción de aspectos tan íntimos como son estas historias de dolor, de incertidumbre, sin ser invasivos? Ya nos hablaban un poco de lo de las metodologías y respetando los distintos ritmos de cada una, porque no solamente vemos historias de quienes fueron niños o quienes siguen siendo niños o adolescentes, sino también de sus familiares, ¿no? Los diferentes momentos en los que se animan a contar la verdad, a decidir, a reconocerla. Entonces, también esta pregunta va dirigida a eso, ¿no? Los diferentes ritmos de conocer. Ahorita voy a contar rapidísimo de Ricardo, que es de quien leyeron. Es hermano también de Alejandra, somos de la misma edad. Pero yo llegué de avanzada, hablando de ritmos, para ver si él quería participar, porque nos parece importante, insisto, este equilibrio entre hombres, mujeres, niños. Y entonces, ayer lo platicábamos en la noche con Jessy, Noé y Juan, de Artículo 19, que él, después de la primera entrevista que tuve con él, y eso tiene que ver mucho el miedo que es trabajar estos temas en diferentes, o sea, a nosotros siempre los profes nos han dicho, si no tienes la capacidad de asumir un brote o algo, no lo hagas. Entonces todo estuvo bien con él, pero después cuando regresamos con Jessy, me dice, ¿qué crees que me pasó? ¿Qué creen que me pasó? Viniste, me entrevistaste, su mujer Nadia es psicóloga, ella estaba en terapia abajo en la casa, y dice, yo mientras doblaba ropa que habíamos recién lavado, y dice, a mí ya me habían dicho que mis papás, a mi mamá Alejandra Marina, que era una compañera de la maquiladora, que fue de la liga, dice que le gustaban mucho los monkeys, ¿no? Dice, de repente yo estaba doblando ropa
y escuché una canción de los Monkees y me empecé a mecer. Y era como si alguien me arrullara siendo un adulto. Entonces dice, yo tuve flachazos de cómo mi mamá me arrullaba, ¿no? Y empecé a llorar, pero no podía llorar a gritos como quería, porque asustaba al paciente de mi esposa. Entonces dice, me empecé a callar yo la boca y seguía llorando porque recordé nítidamente el arrullo de mi mamá con la canción de los Monkees. A donde quiero ir es que cada entrevista fue diferente y se hizo en diferentes espacios. Ahí hubo gente que quiso hacerla frente a su esposa, como Luis Miguel y Ricardo frente a sus hijos, pero por ejemplo hubo adolescentes o jóvenes adultas como Vania y Dana que dijeron, no, nosotros queremos nuestro espacio solas, sin la tía que hoy es su madre adoptiva, ¿no? Legal, sin la abuela que es la abuela buscadora, porque claro, este libro va a hablar también de esos grises, de esos matices que regularmente no se dicen para no ser políticamente incorrecta. ¿A qué me refiero? A que decían, no, pues es que también nos contaron mentiras. Y luego si lo dices frente a la abuela, pues la abuela se va a sentir mal. Entonces, también buscamos, Jessica y yo, que cada quien eligiera qué quería hablar, qué nos quería mostrar, cuándo lo quería hacer, ¿no? Y en qué circunstancias lo quería hacer. León, otro de los protagonistas, dijo, yo no quiero que me graben en video, yo no quiero buscar a mi papá, ¿no? Claro, es un adolescente que va tomando decisiones con una madre que lo acompaña, pero es muy categórico. Y entonces esos son los ritmos, me parece, que fueron dirigiendo, ¿no? La investigación, y que era bien loco porque íbamos del pasado al futuro y brincábamos al presente y hay ese ritmo, me parece, en el texto. Sí, yo creo que una de las cosas importantes para ser breve y continuar con la dinámica es que en realidad justamente las familias no están preparadas para saber qué hacer. Entonces no es que hayan querido mentirles como en el sentido de mala onda en las infancias, ¿no? Sino era con el afán de protegerles, y a veces es posiblemente sobreprotegerles, ¿no? O en otras circunstancias no. Entonces cada entrevista sí fue como pensada, ¿no? Justo en los límites o en las necesidades propias de cada persona entrevistada, y también partiendo de lo que nos querían compartir, ¿no? Como dice Alicia, y conociendo también previamente pues cada caso, ¿no? O sea, no solamente fue los contactos que tenía Alicia, ¿no? De infancias que habían atravesado, los contactos que yo tenía o demás, sino más bien fue pensar cómo investigábamos cada caso, cómo lo conocíamos y qué queríamos que nos comentaran, pero sobre todo dar pauta a que ellos lo hicieran, ¿no? Y justamente en el fin de lo que dice Dani Rea, ¿no? De no anularles ni desaparecerles, sino de dar una apertura, y también los textos fueron revisados por ellos mismos, ¿no? Por ellas mismas, con el fin de tener esta retroalimentación, escucharse de nuevo también. Había entrevistas, ustedes lo van a ver en el libro, que por primera vez lo hablaron, ¿no? Y un común denominador que yo creo que tiene el libro, a pesar de que se les preguntó, o a los adultos ya siendo adultos, ¿no? Sobre su infancia, fue cómo se sentían, qué nos querían contar, cómo se sintieron, cómo estaban. Y cuidando como eso fueron las aportaciones de cada testimonio, ¿no? Y casualmente el común denominador es que por primera ocasión se les había preguntado, a pesar que ya eran adultos, ¿no? O
sea, y justo Dana comentaba, ¿no? O sea, por primera vez cuando me lo preguntan, yo siento que respiro, ¿no? Y eso mismo también pasa con Cris y con Gabriel, pero también Ricardo lo comentaba, ¿no? O sea, para mí es muy sanador hablarlo una y otra vez y decirlo, ¿no? Y cada uno nos va como a aportar ese tipo de información, pero desde lo que ellos se sienten, quieren compartirnos. Gracias. Y bueno, ahorita hablando de comunes denominadores, pasamos al siguiente texto porque la pregunta que sigue es... Nos va a narrar la historia de Luis Miguel Dana. Es de una familia muy peculiar, los Correa García. Produjeron esa familia 3 guerrilleros, ¿no?, de la Liga Comunista. Es de uno de los hijos. Recuerdo que mi tía Rosy me invitaba a comer una nieve o a visitar a la familia, pero nunca hablamos sobre mi mamá. De niño no sabía cómo preguntarle, nunca indagué qué le gustaba, cómo era mi madre, nunca supe. Aún no sé, es un pendiente que traigo conmigo. Cuando tenía 7 años, cambiando los canales de televisión, vi a mi abuelita Concepción dando una entrevista al canal 26 de Juárez, narrando cuando mataron a sus hijos Salvador y Luis Miguel, y la exigencia para encontrar a mi tío desaparecido, José de Jesús. Fue ahí cuando me enteré de qué le había pasado realmente a mi papá. Escuché la noticia asombrado y enojado, pues mi familia me había contado puras mentiras. Gracias por la lectura del texto. Y ahora le vamos a pedir a Alberto que nos lea a León. Cuando tenía como 2 años, yo le dije a León, tu papá no está con nosotros. ¿Sabes por qué no está con nosotros? Porque un día se fue de viaje y unas personas se lo llevaron y no sabemos si va a volver. Pero alguna vez él lo contó en la escuela y sus compañeros le dijeron, no, a los papás no se los roban. Y él decía, sí, al mío se lo robaron. Para los niños fue un shock y siento que para León ese fue el verdadero golpe de realidad cuando sus amigos dimensionaron que eso les podía haber pasado a sus papás. Gracias. Pues vemos aquí con estos dos textos de estas dos vertientes que se van entretejiendo en el libro. ¿Qué similitudes y qué diferencias se encontraron en las historias, ¿no? Las historias de las desapariciones del pasado y las historias de las desapariciones del presente o del pasado más reciente? Hablando justo de comunes denominadores, o también si encontraron diferencias a la hora de escuchar a León, a Luis Miguel, a Ricardo, a Dana, a Vania. Sí, pues vamos a encontrarnos con testimonios donde sí se les comentó, digamos, la desaparición o ejecución de sus padres, como en el caso de León, ¿no? O en el caso de Cris y Gabriel. Pero de todas maneras, a pesar de que, o en el caso de Mara Correa también le cuentan, ¿no? En el caso de León, podemos encontrar como un niño, ¿no? Que León Lili estaba embarazada cuando desaparecen Arturo. Justo lo desaparecen en el contexto de San Fernando, ¿no? de las cosas de San Fernando, y la familia, por una parte de Arturo, pues está buscando tanto a Arturo y a su hermano, ¿no? Y Lili pues está embarazada de León, y ella desde que León estaba en el engendre pensaba, ¿cómo le voy a contar, ¿no? que
pues justamente que no es Tartuno, ¿no? Y cuando nace León, todavía, incluso ya iba a nacer León y todavía no tenía nombre, ¿no? Hasta que dice, bueno, le voy a poner León. Y ella dice, siempre le voy a contar la verdad, ¿no? Porque es como la herramienta que yo tengo como para acompañarle. Y la forma de contarle justamente es esto, ¿no? O sea, se da cuenta de que a los papás se los roban, ¿no? Y en el caso de Mara, los abuelos también le dicen a Mara, ¿no? Tus papás se los llevó, se los robó el Estado, se los robó el gobierno, ¿no? Entonces podemos encontrar como esas verdades, pero también es complicado cómo las vas entendiendo en el trayecto de la historia. En el caso de Ricardo es una cuestión similar, ¿no? O en el caso de Luis Miguel también, en el caso tuyo, ¿no? También tú lo comentas, ¿no? Son verdades como a medias, ¿no? En el caso de Dana y Vania, pues en realidad sus abuelas, su tía, no sabían cómo lidiar y duró muchísimos años para que le pudieran decir que su mamá estaba desaparecida, ¿no? Y ha sido una historia particular de cada uno de ellos, cómo se va dando cuenta de esta situación. Yo creo que el libro lo que nos muestra es que justamente las familias, la sociedad, no tenemos una fórmula para decir o cómo enfrentar la desaparición. Y creo que eso es lo importante de pensar cómo no dar por hecho que las infancias lo pueden deducir o les vamos a contar medio a medias, sino tal vez hablar con las herramientas que se tienen, ¿no? Y justo era una de las cosas que nosotros les preguntábamos en el libro, ¿no? A todos los testimonios, ¿no? ¿Tú qué les recomendarías a los adultos para hablar con la verdad, para tomar este tema, ¿no? Y muchos de ellos decían, nos gustaría no que nos trataran con pinzas, porque nos damos cuenta, y no dar por hecho que ellos sepan lo que nosotros pensamos, queremos y necesitamos. Y el común denominador era, me hubiera gustado que me preguntaran, que me pidieran mi opinión, si quisiera yo saber o no saber al menos. Y creo que el libro nos muestra otro común denominador, pero que es también que como adultos, como estamos inmersos en lo urgente, pues a veces no escuchamos, aunque lo vemos y porque queremos, estamos en la búsqueda, y pues les anulamos y no preguntamos, ¿no? Porque no solo es el derecho a saber quiénes somos, como en el caso de Mara, ¿no? Pero también es preguntarnos si queremos o no saber, y no dar por hecho como de, pues más o menos le voy a contar, ¿no? O está en Estados Unidos, o de repente llegar un mensaje que nunca te llegó el mensaje y tener una decepción, como el caso de Dana y Vania, ¿no? Entonces el libro habla justo de eso, o sea, cómo rompemos con esta visión adultocentrista, donde creemos por ser adultos no preguntarle a las infancias o no tratarles como otra persona más, ¿no? Sino sobreprotegerlos, ¿no? Muy rápido, la diferencia me parece la más sustancial es que Alejandra, Luis Miguel, todos, yo, tenemos muy claro quién se robó a los papás, ¿no? Y en el caso de los nenes actuales no hay esa certidumbre, digamos, ¿no? Pero también es muy claro que sí hay una claridad de que el Estado permite las desapariciones, ¿no? O sea, más allá de que no sepan quién es el que ejecutó esa desaparición, sí es muy claro que el Estado no investiga, que el Estado no juzga y que el Estado no previene. Y eso me parece que es importante decirlo. Hay un puente, así como desierto lo tenemos nosotras, ellos también lo tienen desierto. Que sea la persona que sea la responsable directa, hay un Estado que les ha fallado y les sigue fallando, ¿no? Eso me parece importante decirlo hasta el día de hoy. Hay esa certidumbre de que no hay quien haga valer el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria, ¿no? En todos los testimonios.
Sí, y creo que algo que pasa en la actualidad es que, si bien es cierto que en el caso de nuestros padres y madres también había una narrativa de se le buscaron y etc., secuestradores y ladrones y no sé cuándo, las narrativas ahora que hay en el Estado, ¿no?, sobre quién desaparece, han permeado mucho en la sociedad. Es decir, los niños, las niñas son muy estigmatizados, son relegados, las propias familias tienen que desplazarse no solo por las amenazas que puedan sufrir por los perpetradores, sino por la propia comunidad que los empieza a aislar, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental, la diferencia, ¿no? Sin embargo, al igual que Alicia, lo creo, el Estado, al simular, al no atender, al no prevenir, es el responsable de las desapariciones en este país. Y no podríamos estar hablando de 130,000 personas desaparecidas si el Estado no estuviera coludido. O sea, no hay forma de que esto pase. Me parece que algo que pasó súper importante, gravísimo, lo de los 43, ¿no?, que se llevaran un camión con jóvenes, pues rompe con todas las dinámicas, con todo lo que uno piensa cuando sales y te dicen llévate a tu hermano para que no te pase nada, ¿no? Y cuando pasa lo de los 43, pues se llevan un camión, ¿no? O sea, qué cabrón que se lleven un camión y no pase nada, ¿no? Entonces me parece que sí hay distinciones. Nosotros sabemos que fue el Estado, también en estos casos fue el Estado, pero la diferencia creo que la estigmatización y el miedo que le meten a las familias, ¿no? Porque al no saber claramente quién es el perpetrador, pues no sabes en quién confiar, ¿no? Gracias. Pues vemos también un puente que quizá no está tan explícito en los textos, pero que se lee entre líneas de una memoria viva que también ve en el presente las cosas que no se atendieron y se resolvieron en el pasado. Vamos con el siguiente texto. José Luis nos lee a Herbert King. Aprendimos los términos legales. Desde muy pequeños aprendimos. Recuerdo que en las juntas con el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México, escuchábamos de leyes, de cómo teníamos que dirigirnos a las autoridades. Desde muy pequeñitos tuvimos que estar muy cerca de las autoridades, de los gobernadores. Yo leía el discurso del colectivo, hablaba frente al micrófono, frente al gobernador, y todo el mundo se maravillaba. ¿Cómo un niño tan chiquito? Me acuerdo cuando hablaba de mi sentir con el gobernador. Lo hacía sin tapujos y él me daba un abrazo. Ahí aprendimos cómo se comportan los políticos. Me daba un abrazo que era el abrazo de Judas. Él tenía que quedar bien porque estaban las cámaras. Un día hasta nos dijo que hiciéramos una lista de las cosas que necesitábamos. Gracias. Bueno, voy a hacer ahorita la pregunta, pero también recordarles que el espacio está abierto por si alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta. Y bien, pues algo que también comparten varios relatos es esta parte de ser niña, niño, adolescente y ya estar implicados en una lucha política, exigiendo la vuelta de sus padres y también el regreso de las personas desaparecidas. Entonces, en ese sentido, ustedes al escuchar estas historias y transcribirlas, ¿qué efectos observan en la vida de las infancias y adolescentes por su participación política? ¿Y cómo es su mirada de las graves violaciones de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo entenderlas desde sus miradas? Sí, hay matices en la participación, pero me parece que ya enunciarla en una entrevista para un libro, pues ya tiene ya se convierte en una posición política. Que nos platiques Ever es el autor del título, ¿no? Él en su entrevista sale Hormigas entre Gigantes, pero bueno, también de lo que ha salido yo no me quiero dedicar nada más a buscar a mi papá o a mi mamá o Luis Miguel, que él ha intentado como estar un tanto, o Ricardo, aunque bueno, tiene por la ejecución misma, tiene otro sentido también su participación, pero
yo creo que todo el mundo maneja un vocablo semejante. O sea, cuando decimos averiguación previo, carpeta de investigación, todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? Cuando se habla de desaparición por particulares, todas y todos sabemos a qué nos referimos. Entonces manejamos un marco conceptual muy semejante, ¿no? En las entrevistas, y creo que de todas maneras todos tenemos una participación política. Justo el libro se presentó por primera vez en el marco de la marcha del Día de las Madres, el 10 de mayo, entonces se presenta como el 9-8 en Palacio de Minería, porque había niñas y niños que iban a ir a marchar con sus familias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una posición política implícita en ello, no sé. Yo creo que también habría que partir que el que existan niñas, niños, adolescentes buscadores y madres buscadores no debe existir. Sin embargo, es un derecho la búsqueda, pero también es un derecho no buscar. Es un derecho a la identidad, ¿no? Y a la verdad. Y entonces, sobre todo a la memoria. Entonces yo creo que hay que partir justamente de que el activismo o la defensa de derechos humanos es una situación prácticamente orillada y obligada. O sea, no es por gusto, habrá quien tal vez sí tiene como este gusto, pero estas familias pues fue una situación obligada, enfrentada de diferentes maneras, donde los testimonios los podemos ver de esa forma. Y justamente Eber nos contaba, él siendo muy pequeño, también cómo su mamá Estela les va diciendo, de hecho desde que ocurre la desaparición de su padre Eber, justamente les va contando y ellos van involucrándose en la búsqueda. Pero también porque no hay de otra, ¿no? O sea, la mamá va a la fiscalía, los lleva, los dejan ahí con la psicóloga, incluso Eber dice, la psicóloga sabe mucho qué hacer con estos niños porque nunca se ha enfrentado a niños que enfrentan con la desaparición, ¿no? Y entonces pues nosotros entre escuchas pues estamos, ¿no? O como el testimonio de Luis Miguel, de repente viendo la televisión se encuentra que la abuelita está inmersa en la búsqueda y se da cuenta de la verdad. Y entonces Eber justamente comenta que él, al momento de la búsqueda, al igual que Kim, se sienten como hormigas entre gigantes, ¿no? Como pequeñas personas que se van dando cuenta de lo que está ocurriendo y los gigantes adultos que no les explican, no les dicen, pero que los tienen ahí, ¿no? Y entonces ellos decían, pues justamente, pues uno se da cuenta, entonces de repente pues yo empiezo ya a leer estos discursos, a ser parte, ¿no? Pero también para mí, y creo que es otro común denominador, a veces la búsqueda cansa tanto que nos vamos turnando, ¿no? Hay veces que yo, como Eber, no quiero saber nada de la búsqueda, entonces le toca a Kim, o hay diferencias en de hay que continuar la búsqueda, o mi mamá está cansada y dice, bueno, ahora me toca a mí, ¿no? O a veces los tres estamos, sí, hay que darle, ¿no? Pero también es válido decir, ya no quiero, ¿no? Y justo, pues Eber nos contaba cómo se sentía, ¿no? Y por eso el título, Hormigas entre Gigantes, y hablamos de un entre, porque él decía, es que yo no estaba en contra de los adultos, ¿no? No era David contra Goliat, ¿no? O sea, era, tómenme en cuenta, porque yo soy parte también del sentir de lo que nos está atravesando. Y otra cosa importante es que las desapariciones pues es un delito continuado, te trunca tu vida, la modificas, la cambias y va cambiando, ¿no? Y se va heredando, ¿no? Mucho podemos ver en estos testimonios, la misma Alicia, ¿no? En el testimonio que ahorita, o el fragmento que le tocó, ¿no? O sea, yo la conocí a ella justamente en el tema de archivos, ¿no? Pero era conocer el archivo del comité que le fue heredado y a su vez como que esta lucha, pero también tienes la decisión de decir si quiero o no quiero, ¿no? Y hay veces que habría que pensarlo desde ahí, por eso pensar estas experiencias. Y
pues nada, creo que eso es lo que nos aporta el libro, pensar pues en nuevas formas de aprendizajes y de comprender cómo podemos incorporarnos a la búsqueda o también respetar a quienes deciden en algún momento no hacerlo, ¿no? Quiero decir algo. Como Pablito, por ejemplo, lo estoy viendo, que es nieto de Leti y de David, y ahí andaba brincando, bailando slam con los zapatistas, ¿no? Es decir, también esta intergeneración, ¿no? Se va no heredando, se va transformando más bien. O sea, sí, lo que es claro en el libro es que también la experiencia de la desaparición delinea no nada más al niño o a la niña, sino a su entorno, a la familia que va a tener o que tiene, ¿no? Y eso es muy, muy claro también. Sí, que creo que el papel de la memoria ahí es fundamental para esta transformación de las que hablan, ¿no? Intergeneracional, y que ahorita justo también Jessica, pues poner el foco en estas historias que se comparten no solo desde la experiencia de cómo afrontar la desaparición, sino también las deudas del Estado a las infancias que son obligadas a buscar, por ejemplo, a sus seres queridos. Tenemos un espacio para una más. No sé si alguien del público tiene una pregunta, algún comentario, o vamos a esta última. Pues tenemos a Ricardo, que nos va a leer. A Ricardo. Hoy sé que se vulneró el derecho a mi propia historia, a mi identidad y a la tutela legal. Me continúo preguntando qué tan grave fue para toda una nación la militancia de estos jovencitos. Realmente estaban amenazando a la patria entera, pero para que todo un ejército fuera a masacrarlos. ¿Qué justificaba herir a mi mamá con 23 balazos? ¿Por qué sus cuerpos sin vida fueron objeto de golpizas? Si es que existe un proceso de verdad y de justicia, las autoridades deberán de revelar las responsabilidades de todas las personas involucradas, participantes y cómplices. La verdad generará un conflicto porque no estamos listos para conocer las violaciones perpetradas y confrontarlas. Gracias. Gracias, Ricardo. Pues esta pregunta se las voy a abrir a las tres, bueno, aunque Ale ya ha estado participando, para que también puedan con ellas dar un cierre a este espacio. Y bueno, el texto yo creo que nos visibiliza que son muchas las reflexiones en el libro acerca de la relación entre la desaparición forzada del pasado en la época de la represión de Estado, la impunidad que hay desde entonces y lo que vivimos ahora. Entonces, para ustedes, ¿cómo se hila ambos momentos de la historia de México y qué deudas mantiene para las infancias y para las adolescencias estos hilos de la memoria y de la impunidad también? Entonces, no sé quién quiere empezar y también estaría ya para... Sí, rápido. No es mi libro, ya estoy brillando. Imagínense si fuera mi libro. Pasaron 5 horas la presentación. No, yo creo que una deuda pendiente sigue, cuando menos en la actualidad, es seguir viendo esas infancias. O sea, tenemos ya toda una generación de ahora ya jovencitos que no saben dónde está su mamá, dónde está su papá, pero que además se tienen que enfrentar a un Estado que sigue criminalizando, pero además se tienen que enfrentar a una sociedad que estamos volteando para otro lado y que seguimos diciendo, pues se lo buscaron, ¿no? Justo en una de mis 500 camisetas en Claden, este año cumplimos 11 años haciendo una posada que empezamos con chiquitos de 10, 8, 6, el más chiquito tenía 1 año y medio, ahorita ya van a la prepa, 2 entraron a la universidad y siguen con un dolor interno muy fuerte, ¿no? De un Estado, de una sociedad que no los hemos visto. O sea, tenemos toda una generación herida, rota, ¿no? Y creo que esa es una gran deuda pendiente, ¿no? Entre quienes ya pasamos por eso, ¿no? Y hemos sido muy afortunadas, yo debo decir que hemos sido muy afortunadas porque cuando menos en mi caso de Licha quedó con su familia biológica, yo no, pero quedé con una familia que sé mi historia, que sé mi identidad,
que yo pienso y luego digo, mi mamá no me pudo haber dejado en otro lado, no había forma de que no me dejara con los Cartagena, ¿no? Pero me parece que vives roto, ¿no? Y yo escuchaba a Jessica y a Alicia cuando decían, es que esto lo heredan, y yo digo, no. Yo tengo todas mis energías para no heredarlo. Yo no quiero que ni Pablo, ni Leti, ni Alex carguen con esto. No, o sea, yo quiero poner punto final a él, ¿no? Yo quiero que descanse ella y descansar nosotros. Sí, es que la herencia no es voluntaria, es lo que quiero decir, es sistemática. O sea, uno es lo que desea. Yo, por ejemplo, a mi hijo Nicolás le digo siempre, mira cómo se me cae la culpa. Porque todo el tiempo me quiere chantajear. El otro día, la otra semana me dijo que yo era el chivo de Amores Perros, que porque quería un mundo mejor y que él abandonado, solo, y le decía, mira cómo se me cae la culpa. Porque él también tiene que entender que he hecho lo que creo mejor para él, para su hermano, pero también para mis estudiantes. Es decir, va más allá. Yo sí he entendido que el bienestar va más allá de mi familia nuclear, ¿no? Y entonces, y yo lo decía también el otro día frente a Vania y a Dana en Chihuahua, porque venimos haciendo una gira como gitanas, ¿verdad? Desde Juárez hasta acá. Y yo le decía, a mí me es impactante que Vania y Dana tienen la edad de mis hijos. Son hijos de Pamela, y Pamela es muy chiquita, mucho más que yo, pero, y le dije, yo jamás supliría a Pamela, no es mi intención estar cerca de ellas para suplir nada, ¿no? Le digo, pero sí es para que por lo menos sepan que cuentan conmigo, con Jessica, con otras mujeres que las pueden acompañar, no supliendo nada, sino acompañándolas, ¿no? El otro día la policía municipal, junto con guardias de la universidad, hostigó a alumnos míos y me hablaron y me dijeron, nos acompaña, y ahí voy con ellos a la comisaría. Es decir, que te conviertas no eres infalible, pero que tengas la confianza de la niñez y de la juventud. En esos momentos me parece clave, ¿no? Que puedas tener por lo menos herramientas de escucha, que me decían mis estudiantes el otro día, gracias por preguntarnos y no dar magistral la clase. Tenemos que empezar a abrir esos canales en lo cotidiano, no en reuniones como estas, sino en cotidiano, cómo andas, cómo estás, ¿no? Justo a esas niñas y niños. Y sí, yo también deseo, ¿verdad? No se antoja cercano, pero ojalá que un día este libro quede en la anécdota y no quede como en probables futuros, ¿no? Ese es el plan, no es encumbrar personajes, ya vimos lo peligroso que es, ¿no? Hacer personas líderes de las comunidades que luego pues no. Entonces nosotros el plan es que esto ojalá que pronto quede en lo anecdótico. Insisto, el panorama es triste, pero que sirva para despejar y para las herramientas mínimas de trabajar con niños y niñas y adolescentes. Sí, yo creo que el libro apela al diálogo, tanto el diálogo entre dos generaciones que viven continuidades de la desaparición con contextos muy distintos, pero apela al diálogo, pero también al aprendizaje y no tomar con pinzas y aprender lo que nos están diciendo a gritos de cómo enfrentar y explicar las desapariciones. Hace falta muchos testimonios aquí, pero también no deberían de estar estos testimonios acá. Apela a eso, al diálogo, pero también a apostar, porque el problema es colectivo. Las desapariciones no son problemas individualizados, no son estas 8 historias o otras más historias o más de las 133,000
historias que no deberían de existir, pero apela a que como sociedad dialoguemos cómo abordar estos problemas desde lo cotidiano, como decía Alicia, pero también desde las escuelas, desde donde estamos colocados, desde la universidad, desde nuestras trincheras, desde la ONG, desde nuestra labor periodística, desde la academia, desde la parte abogado, ¿no? O sea, desde nuestra trinchera. Entonces creo que eso dialoga, pero también apuesta a pensar otras formas de cómo abordar los temas y también exigirle al Estado, porque también si está apostando a un diálogo, también es una exigencia de que el Estado no ha sido responsable ni siquiera de tener un registro de quiénes son los niños, niñas y adolescentes que están en orfandad a causa de las desapariciones, y ni siquiera hay planes de prevención para ello, y ni siquiera hay planes para abordar las desapariciones, ni tanto a las personas que se quedan y que son anuladas. Entonces, esa es la apuesta del libro, pero también tomando las exigencias desde el diálogo, ¿no? Y esperemos que el libro aporte y esperaríamos que este libro no existiera, pero que sea una herramienta más. Que no hay fórmulas, pero por lo menos nos da algunas pautas de cómo abordar los temas, o por lo menos tal vez no repetir algunas cosas que las infancias nos estaban diciendo, no me hubiera gustado que se hubiera hecho así. Y pues nada, esperemos que lo puedan leer, revisar, difundir, pueden checarlo en las dos páginas de la Henry Gold y de Artículo 19, tenemos los ejemplares, que lo podamos dialogar, discutir, porque de nuevo creemos que la solución pues puede ser colectiva, ¿no? Poner en el centro pues esto, discutirlo, ¿no? Porque no te invita a no hacerte a un lado, no verlo, ¿no? Porque existe la problemática, ¿no? Y pues habría que tomarlo en cuenta. Pues muchas gracias Jessica, Alicia, Ale, pues por presentar un libro, porque generar un libro también tan valioso en estos momentos. Yo solamente terminar con unas palabras también justo del prólogo que Daniela Arrea nos comparte, porque también es cierto que sus gestos, sus actos, sus decisiones, sus silencios y llamados, generosos, sensibles, sinceros, son una forma de querer cambiar las cosas que les duelen, que no debieron suceder. Como poner al centro eso cuando hablamos de este libro y hablamos de las experiencias de las infancias y los adolescentes. Y pues no olvidar tampoco el papel tan importante de la memoria en la construcción de este libro, que yo creo que creo que ya en sí, o sea, nos dejan al construir este libro nos dejan con un archivo de la memoria de la desaparición tanto del pasado reciente como del presente. Entonces muchas gracias por eso y también a ustedes por estar aquí. Gracias.